tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bueno, antes que nada, perdón estas pintas, pero he salido de trabajar y he dicho, voy a grabarlo ya porque si no, se me echa el tiempo encima y no iba a poder ser. Antes de explicar de qué va el vídeo, suscribiros al canal, darle a like y espero que os guste. Y si queréis hago encuestas, doy pistas de siguientes vídeos, etc. Seguirme en mi Instagram, que lo dejo por aquí. Y creo que pronto pues igual hago Twitch para hacer directos y etc. Así que nada, no me enrollo. ¿De qué va el vídeo de hoy? Bueno, pues seguimos con el especial de Halloween y esta vez va con una película. Bueno, una película no, varias películas porque tiene varias películas. Os doy una pista. Sí, de Freddy. Vale, se decían de que era un hecho real, ¿vale? Pero, y buscas información y tal, y dicen que sí, que es de un tal, que cual, que da, pero no es un hecho real. Está inspirado en varias cosas. Y es que no quiero decir nada, porque si no, claro, haces spoiler y entonces, ¿qué emoción tiene? Ninguna. Así que nada, no me enrollo más. ¿Queréis saber de quién se inspira? ¿En quién es o en qué se inspiró para crear el personaje de Freddy? Quedaros a ver el vídeo. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Aunque el origen de Freddy Krueger es ficticio, la verdad, la historia se inspira en una serie de eventos reales y en la psicología de la época de los 80, en la que se estrenó la primera película. Fue un periodo marcado por la paranoia y el miedo a la violencia, especialmente en Estados Unidos. El auge de las drogas, la guerra de Vietnam y el aumento de la delincuencia juvenil crearon un clima de incertidumbre y temor que se reflejó en el cine de terror. Para entender la inspiración detrás de Freddy Krueger es necesario analizar el contexto social de la época. La década de los 80 fue un periodo de cambios drásticos en Estados Unidos. La guerra de Vietnam había dejado una profunda cicatriz en la sociedad y la crisis económica y el aumento de la delincuencia juvenil generaban un clima de inseguridad. En este contexto, la figura de Freddy Krueger se convierte en un reflejo de los miedos más profundos de la sociedad. El miedo a la violencia, el miedo a la pérdida del control y al miedo a lo desconocido. El creador de Pesadilla en Elm Street ha reconocido en varias ocasiones que la idea de Freddy Krueger nació de una serie de noticias que leyó sobre jóvenes que morían en sus sueños. En 1981, un artículo del periódico The New York Times hablaba de un grupo de adolescentes que se suicidaron después de experimentar pesadillas recurrentes. Este artículo, junto con otras historias similares, despertó la curiosidad de Craig y lo llevó a explorar la idea de un asesino que podría matar en los sueños. Además de los sucesos reales, se inspiró en la psicología del sueño y en el miedo a lo desconocido. En la década de los 80, la investigación sobre el sueño aún estaba en sus inicios y el inconsciente humano era un territorio inexplorado. La idea de que un asesino podría acechar a sus víctimas en sus sueños era aterradora y maravilloso a la vez. Aunque no existe un solo incidente que haya inspirado la creación de Freddy Krueger, existentes varias influencias reales que contribuyeron a su origen. El caso de los Khmer Rojos en Camboya. Este grupo terrorista responsable del genocidio camboyano utilizaba la tortura y la violencia para controlar a la población. Craig se inspiró en las técnicas de la tortura utilizadas de los Khmer Rojos para crear el guante con cuchillas de Freddy Krueger. El caso de Son of Sam, en Nueva York. Este asesino en serie responsable de la muerte de 6 personas en 1976 se caracterizaba por su obsesión con la violencia y su creencia en que estaba siendo dirigido por un perro llamado Sam. Craig se inspiró en la personalidad psicópata de Son of Sam para crear la personalidad de Freddy Krueger. El caso de Hillside Stringer, en California. Este asesino en serie, responsable de la muerte de 10 mujeres en 1977, era conocido por su crueldad y su obsesión con el sexo. Craig se inspiró en la brutalidad de Hillside Stringer
para crear las escenas de violencia en las películas de Pesadillas en Elm Street. Es importante destacar que Crave no buscaba recrear fielmente estos casos reales, sino que los utilizó como inspiración para crear un personaje ficticio que reflejara los miedos de la época. La figura de Freddy Krueger no es una copia exacta de ningún asesino real, sino una amalgama de diferentes influencias que se combinan para crear un personaje único y aterrador. Freddy Krueger no es solo un asesino, sino un símbolo de los miedos más profundos del ser humano. Su capacidad para acechar a sus víctimas en sus sueños representa el miedo a lo desconocido, el miedo a la pérdida de control y el miedo a la muerte. Su rostro desfigurado y su guante con cuchillas son una metáfora de la violencia y la crueldad que acechan en el entorno. La historia de Freddy Krueger también refleja la psicología de la época. La década de los 80 fue un periodo marcado por la paranoia y el miedo a la violencia. La guerra de Vietnam, las crisis económicas y el aumento de la delincuencia juvenil crearon un clima de incertidumbre y temor que se reflejó en el cine de terror. Freddy Krueger se convirtió en un símbolo de estos miedos, un reflejo de las pesadillas que atormentaban a la sociedad. Además de su simbolismo, Freddy Krueger también es un personaje complejo y contradictorio. Su comportamiento es impredecible, a veces cruel y despiadado, y otras veces cómico y sarcástico. Esta dualidad lo convierte en un personaje maravilloso y aterrador a la vez. Desde su aparición en 1984, Freddy Krueger se ha convertido en uno de los personajes más icónicos del cine de terror. Su imagen ha trascendido el cine y se ha convertido en un símbolo de la cultura popular. La frase "no te duermas" se ha convertido en un cliché del género de terror y el guante con cuchillas de Freddy Krueger se ha convertido en un objeto de culto. El legado de Freddy Krueger es complejo y contradictorio. Por un lado, es un personaje que ha aterrorizado a generaciones de espectadores y que ha contribuido a perpetuar la imagen de asesino psicópata en el cine. Por otro lado, también es un personaje que ha inspirado a otros artistas y que ha servido como vehículo para explorar los miedos y las ansiedades de la sociedad. El legado de Freddy Krueger es complejo y contradictorio. Por un lado, es un personaje que ha aterrorizado a generaciones de espectadores y que ha contribuido a perpetuar la imagen de asesino psicópata en el cine. Por otro lado, también es un personaje que ha inspirado a otros artistas y que ha servido como vehículo para explorar los miedos y las ansiedades de la sociedad. En pocas palabras, Freddy Krueger es un personaje que ha dejado una huella imborrable en el cine de terror. Su historia, aunque ficticia, se basa en una serie de eventos reales, y en la psicología de la época, su imagen y su legado seguirán vivos por muchos años recordándonos que el miedo es una parte integral de la experiencia humana. Freddy Krueger es un asesino de niños que fue quemado vivo por los padres de sus víctimas y su alma se traslada al entorno de los sueños donde se puede acechar a los niños y matarlos en sus pesadillas. Su rostro desfigurado y su guante con cuchillas son el resultado de su muerte y su transformación en un ser sobrenatural. Freddy Krueger es aterrador por varias razones. Su capacidad para acechar a sus víctimas en sus sueños representa el miedo a lo desconocido, el miedo a la pérdida de control y el miedo a la muerte. Su rostro desfigurado y su guante con cuchillas son una metáfora de la violencia y la crueldad que acechan en el entorno. Además, su personalidad es impredecible, a veces cruel y despiadado, y otras veces cómico y sarcástico, lo que convierte en un personaje maravilloso y aterrador a la vez. ¿Quién te iba a decir a ti que este personaje iba a estar creado por varios asesinos en serie? ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os habéis quedado? O sea, ¿se inspira en dos o tres asesinos en serie y en la guerra de Vietnam? ¿A que eso no lo esperabais? Pues yo tampoco, porque yo también pensaba que era un hecho real. Pero la verdad que tiene su cosa, porque ¿quién iba a pensar que Freddy iba a salir de 4 cosas? O sea, de 4 situaciones, de 4 personas y esas cosas. La verdad que me encanta. El vídeo no da miedo, pero sí que es verdad que te deja de pensar, porque claro, o sea, dos o tres asesinos en serie tiene su cosa, o sea, tiene su cosa.
y de la guerra de Vietnam, o sea, va sobre los miedos, la situación y tal. Y sí que es verdad, que es lo que, a lo que yo creo, ¿vale? A lo que creó Freddy es el miedo, ¿vale? El miedo a lo desconocido, como bien digo, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que será el miedo. O sea, siempre es el miedo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? La verdad, que cuando más se manifiesta es cuando tú estás durmiendo, que son las pesadillas. Y sí que es verdad que hay gente que se ha muerto de muertes súbitas durmiendo en ocasiones de postraumáticas. O sea, entonces, claro, eso es miedo. Entonces, de ahí el personaje de Freddy, es lo que yo he llegado a entender. Así que nada, os dejo el vídeo especial de Halloween. La semana siguiente va a haber otro, el día de Halloween va a haber otro y el domingo de esa misma semana va a haber otro, porque sí, los tengo ya preparados. Así que nada, os lo vuelvo a repetir, darle a like, suscribiros al canal, dejarme en la cajita de info, no, en la cajita de comentarios de qué os gustaría que hiciera algún vídeo y suscribiros si queréis seguirme en Instagram. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Chao!